invito a que tú comiences a aplaudir al Señor en esta mañana. Comienza a dar gracias, comienza a dar gloria. Oh, santo eres Dios. Oh, adoramos tu presencia, Espíritu Santo, porque tu presencia está en este lugar. Oh, comienza a adorar a Dios. Dios, te adoramos, te damos gracias, exaltamos tu presencia, Dios. Tú estás en este lugar, tu presencia está en este lugar, oh, aleluya. Santo y poderoso eres, santo. Oh, adoramos tu presencia. Santo eres Dios. Esto puede sonar como cliché. Y usted puede haber escuchado muchas veces lo mismo. Pero aquí está la presencia de Dios en este lugar, en esta mañana. Está la presencia de Dios con cada danza, con cada testimonio. Hemos sentido la presencia de Dios. Y hoy adoramos esa presencia. Yo no sé cómo tú entraste en este lugar. Yo no sé cómo tú viniste acá. Pero lo que sí sé es que vas a salir de una manera diferente. Porque Dios está obrando. Porque Dios está haciendo algo poderoso en cada uno de nosotros. Oh, santo eres Dios. Santo. Yo te invito en esta mañana que tú estés conectado. Que nada ni nadie te distraiga. Dile al que está a tu lado, no me hables, no me digas nada. No me distraigas porque yo vine a escuchar palabra de Dios. Amén. Oh, santo y poderoso eres. Santo y poderoso eres. Yo te invito a abrir tu Biblia en Ezequiel capítulo 37, versículo muy conocido. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Me llevas el tiempo, porque si no me extiendo y aquí no salgo. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿A qué le recuerda eso, pastor? En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito. El pastor cuando él vino acá comenzó a hablar ¿de qué? De los huesos. Comenzó a hablar de los huesos secos. Y eso quiere decir que Dios ya tenía este tiempo preparado. Porque no es casualidad que el pastor haya hablado de eso. Es que hay propósito de Dios en este lugar. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, como estaban secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre ellos, sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Padre, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Dios, que seas tú hablando a través de mi boca, que no sea yo. Yo renuncio a mi carne y que sea tu Espíritu Santo, que sea tu presencia en esta hora, Señor. Tú conoces lo que necesita cada quien, Señor. Que sea tu presencia y que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar de una manera especial. Oh Dios, te presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Obra, Espíritu Santo de Dios, y haz como quieras en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar los hermanos? Hemos escuchado la palabra de Dios en este capítulo de Ezequiel. Capítulo 37, leímos hasta el versículo 5. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Ezequiel. Yo sé que los pastores sí, y mucha gente ha escuchado hablar de Ezequiel. Ezequiel era el hijo de Bisú y era del linaje sacerdotal. Y vemos en esta palabra cómo Dios lo lleva en visión. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí el Señor le ha mostrado en sueño, en visiones, lo que va a suceder, lo que va a acontecer en la casa o con la familia. Pero es una gran responsabilidad que tenía este hombre, porque fue tomado este profeta en un tiempo difícil.
podemos ver de que Dios lo lleva en visión. Y el pueblo de Babilonia, el pueblo de Israel estaba pasando por un proceso difícil. Estaba pasando por un desierto. Y allí el Señor, Dios toma en visión a este profeta y le muestra la condición de este pueblo. Cómo se encontraba este pueblo. Y vemos que Ezequiel fue el encargado por Dios para animar a este pueblo en medio de ese desánimo. Y yo te quiero hablar en esta mañana de algo que muchas veces, pocas veces escuchamos, que es: Dios cambia finales. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: Dios cambia finales. Dios cambia finales. Hemos escuchado muchas veces que los comienzos son difíciles, que los inicios son difíciles, pero muy pocas veces hablamos de los finales. Cuando usted escucha esa palabra final, significa que ya todo se acabó, que no hay oportunidad, que todo está concluido, todo ha terminado. Pero en esta mañana yo quiero decirte de que Dios cambia finales. Y lo podemos ver en esta palabra. Había una situación difícil. Había una situación donde Dios se lleva a este profeta en visión y le muestra que había huesos secos. Y no eran 1, 2 ni 3, eran muchos. Muchos en gran manera y muchos blanquecinos. Cuando hablamos de huesos, sabemos que es la etapa final. Porque Dios a este profeta no le muestra el proceso por el cual estaba pasando Israel. Él no le muestra el proceso, todo lo que tuvo que vivir, la etapa de difícil, la etapa de desierto. Dios le muestra la etapa final. Cómo estaba la condición de este pueblo, cómo estaba la condición de Israel. Ezequiel fue el profeta encargado de animar a este pueblo cuando los israelitas fueron llevados a Babilonia, cautivos a Babilonia. Pero Dios llama a este profeta ¿a qué edad? A los 30 años. Y yo quiero decirte en esta mañana a las personas que son de un poquito de edad más avanzada: no tengas miedo. Pero por cómo Dios me va a levantar a mí, cómo Dios lo va a hacer. En Dios no hay tiempo. Él no se rige por un tiempo crono, Él se rige en un tiempo cairo, en un tiempo oportuno, en un tiempo perfecto. Y Dios llama a Ezequiel a los 30 años. Y Ezequiel era un hombre vehemente, era un hombre de carácter fuerte, era un hombre que dice la palabra que era como revolucionario. Y Dios lo levanta y lo envía a profetizar. Ezequiel lo vivió en esta palabra que acabamos de leer. Pero esta palabra es para ti y para mí en esta mañana. Profetiza, profetiza, profetiza. Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Pero no a profetizar cualquier palabra. No a profetizar mis experiencias. Los testimonios sí son muy buenos. ¿Por qué? Porque sirven para edificación de la fe. Si Dios me ha sanado a mí, yo testifico de lo que Dios ha hecho. Y el que está pasando por un problema o por una enfermedad tiene la esperanza de creer de que Dios también puede obrar un milagro. Pero cuando usted y yo profetizamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que cambia, es la palabra de Dios la que transforma, es la palabra de Dios la que mueve. Hablar de mis experiencias, gloria a Dios, pero hable más de Cristo, hable más de su palabra, la que transforma, la que es útil para redarguir. Ciertamente esta aplicación es para nosotros en esta mañana. Dice en el versículo número 1: entonces vino a mí palabra del Señor diciendo. ¿Cómo vino esta visión? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu. Dios lo tomó en medio de un momento difícil. Dios lo tomó en un momento de cautiverio y lo lleva a esta visión. Y yo no sé en esta mañana cuál es tu momento. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pastor. Yo no sé. Solamente Dios y tú saben. Y tu esposa. Porque la ayuda idónea que Dios te dio es por algo.
Dios. Y yo sé que muchas de las oraciones de esta mujer, que se ve que es una mujer de oración, una mujer de fuego, que ha tenido levantado, porque ella ha ido en exceso para fortalecer. Y yo no sé tu condición, yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé cuál es el cautiverio, yo no sé si tu cautiverio es un diagnóstico negativo, si has ido al médico y te han dado un diagnóstico donde no hay esperanza. Yo no sé si tu diagnóstico está diciéndote no hay esperanza, pero yo vengo a decirte en esta mañana de que Dios cambia finales. Yo no sé si tu problema es de escasez, Dios puede proveer. Y yo sé que tú lo has vivido. Yo sé que muchas veces has pasado por una necesidad y Dios ha obrado, porque Dios levanta, toca a algún hermano, toca hasta el inconverso y te ayuda para bendecirte. Y en esta mañana yo quiero preguntarte de qué tú estás lleno. No me lo respondas, hazte esta pregunta: ¿de qué yo estoy lleno hoy? ¿Estás lleno del problema que hay fuera? ¿Estás lleno de esa murmuración que sacude tu mente y te dice no puedes, no lo vas a lograr? ¿Estás lleno de ese diagnóstico que dio el médico? Ay, eso es conmigo. ¿Estás lleno de esa dificultad que te preocupa? Porque Ezequiel estaba pasando por un tiempo difícil. Estaba pasando por este tiempo que el Señor lo llevaba en cautiverio, pero él estaba lleno de la presencia de Dios. Porque si Ezequiel no hubiese estado alineado, como ve la visión. Por eso es importante que usted y yo estemos alineados al propósito de Dios. Que nuestros sentidos espirituales estén abiertos. Porque muchas veces decimos: Señor, pero tú no me hablas, pero tú no me dices nada. Y el Señor allí mostrando, el Señor hablando, pero nuestros sentidos espirituales están dormidos. Dios. Y como decía el pastor esta mañana, si la palabra es buena, amén. Y si la palabra viene a dar latigazo, amén. Amén también. Yo no vengo aquí a hablarte de mí, yo vengo a hablarte de la palabra de Dios. Y muchas veces nuestros sentidos espirituales están cerrados. Muchas veces queremos que Dios nos use, pero no hay un tiempo de oración, no hay un tiempo de búsqueda, no hay un tiempo de encuentro, de intimidad. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere usarnos, pero a veces no depende de Él, depende de mí, depende de mi búsqueda, depende de mi entrega. Y vemos que Dios toma a este hombre y no importa lo que estaba atravesando, Él no le importó el entorno, Él estaba lleno de la presencia de Dios. Y tenemos que estar en el Espíritu para ver las cosas como Dios la ve. Y vemos que este hombre fue tomado en visión y le es dado visto cómo estaba la condición de Israel. Y era un valle lleno de huesos secos. Una imagen de total desolación. Una imagen donde ya no había esperanza. Una imagen donde ya todo estaba culminado, terminado. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Yo no sé si usted ha visto, el veterinario aquí experto presente, a un perrín ya en el tiempo de esqueletización. Porque cuando hablamos de hueso significa que ha pasado ya todo el proceso inicial. Ha muerto, hay una muerte, y luego comienza el cuerpo a descomponerse. Yo soy enfermera de profesión y cuando me llevaron a hacer mis pasantías, nos llevaron a una morgue. Y usted podía ver ese cuerpo allí, porque comienza por etapas a descomponerse. Ya la piel no es igual, ya la visión no es igual, los ojos, el color de la piel. Pero ¿qué sucede cuando llevamos aquel cuerpo a ser enterrado? Ya después nosotros no podemos ver cómo está ese cuerpo, al menos de que se abra esa urna, de que se abra esa fosa. Pero la esqueletización significa la etapa final, donde no hay esperanza, donde ha habido una muerte. Y muchas veces hay muerte física, sí, pero también hay muerte espiritual. Eso es correcto. Pensamos muchas veces de que físicamente nos vemos bien, pero yo me veo bien, pero ¿cómo estamos dentro? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Eso es verdad. Porque ella también se muere.
cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener una comunión con el Padre. Y nos comienza a llamar las cosas del mundo la atención. Porque déjame decirte que el diablo es experto en marketing. Él te va a poner el aviso más hermoso para que cuando tú estés dentro de la iglesia diga, pero ¿qué hago yo aquí? Yo necesito salir porque me está mostrando cosa buena, cosa agradable, pero es una trampa del enemigo. Yo pasé por esa trampa. Yo cuando me convertí tenía 17 años. Y decían antes, te estoy hablando de hace muchísimos años, porque ya soy una señora mayor de casi 42 años. Cuando yo tenía 17 años, yo decía, ay, voy a cumplir los 18, voy a ir a la discoteca. ¿Cómo yo voy a ser evangélica? ¿Cómo voy a usar esos vestidos largos? No. Y hermanos, me aparté. Duré 5 meses. Y a los 5 meses de haberme apartado, comenzó una enfermedad muy fuerte en mi organismo. Empezó a caérseme el pelo. Empecé a perder peso. Perdí 10 kilos en un mes. Y el diagnóstico médico fue, usted tiene cáncer. Y no era cualquier cáncer, era un linfoma de Hodgkin. Y la ciencia me daba solamente 6 meses de vida. Le decían a mi madre, hoy yo quiero honrar la vida de mi madre. Gloria a Dios. Porque esa mujer que ustedes ven allí, los 3 meses que yo estuve hospitalizada, nunca se apartó de mí. Y le decía a mis hermanos, vete a casa. Y ella dormía debajo de mi cama, en una colchoneta muy delgadina. Y decía, hasta que tú no salgas de este hospital, yo no me voy. Y día y noche yo veía a mi madre allí. Y en ese momento el diagnóstico era, tiene metástasis. Mis pulmones estaban llenos, mi colon, mi hígado, mi vejiga, mi páncreas, todo mi organismo estaba lleno de este cáncer que estaba consumiendo mi vida. Y solamente decían 6 meses. Y yo me acuerdo claramente que yo me acordé de aquellos cristianos que me decían, Dios sana, Dios liberta. Entonces la invitación es esta mañana a que si usted tiene una palabra, profetice. Comienza a decir que Dios sana. Comienza a decir que Dios restaura matrimonio. Que Dios levanta al cautivo. Porque eso vino a mi mente. Y yo decía, yo quiero experimentar ese Dios que los hermanos en la iglesia me han hablado. Y hubo un tiempo de reconciliación. Pasaron 2 meses donde yo nuevamente volví a los caminos del Señor. Y el Señor restauró mi salud totalmente. Cuando me hicieron las pruebas ya no había nada. Mi organismo estaba limpio. Y yo sabía que había sido Dios. La ciencia decía nos equivocamos. Pero yo sabía que había sido Dios. Entonces, mi hermano, usted tiene que estar pegadito del Señor. Muchos decían, es un castigo. Yo no veía a Dios como un Dios castigador, pero yo veía a Dios como un Dios que cuando te llama, así tú te escondas, te llama. Y así te escondas, regresas. Ahora el problema es cómo regresamos. Si regresamos de enterito, o regresamos cojito, o sin un ojo. Entonces la invitación es a que usted no espere más tiempo y se alinee a lo que Dios le ha mandado. Que escuche aquella voz del Señor y usted pueda estar allí conectado al Señor. Ezequiel fue llevado en visión y ve estos huesos. Y estos huesos secos se refería a toda la casa de Israel. Lo vemos en el versículo número 11 del mismo capítulo 37. Y dice, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Estaban secos, ¿por qué? Por la apatía, porque se habían apartado de Dios. Había una muerte, no solamente física, sino espiritual. Porque cuando nosotros aceptamos el Señor y nos bautizamos, ¿qué es lo primero que usted dice? ¿Muero para qué? Para el mundo y vivo para Cristo. Hay una muerte también allí, pues usted muere a lo terrenal, a lo físico, y se alinea al propósito de Dios. Y en este caso vemos que esta era la condición de Israel. Se había apartado, había dado la espalda a ese Dios.
estaban secos en gran manera. Pero los exiliados en este tiempo, que era este pueblo de Israel, se sentían espiritualmente muertos, sin esperanza, por su recaída e indiferencia ante Dios. Secos debido a la soberbia, secos debido a la autosuficiencia. Usted y yo no queremos estar secos, ¿verdad? Queremos estar vivos. Entonces hay que buscar cada día más del Señor. Pero vemos una pregunta que le dice Dios en visión a Ezequiel, una pregunta escudriñadora. Le dice: hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Qué gran responsabilidad y qué gran pregunta esta. ¿Pueden vivir estos huesos? ¿Usted cree que Dios no sabía que podían vivir? Pero estaba allí también probando la fe de este hombre. Y él no dijo sí ni no. Imagínense qué respuesta tan bonita esta. Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Porque a través de eso él reconocía la soberanía de Dios. Solo tú lo sabes. Y en esta mañana solamente Dios sabe lo que tiene para ti. Dios utiliza profetas. Y aunque mi esposo no le diga que le diga profeta, para mí es un profeta. Porque he visto el respaldo de Dios con el tiempo. Porque no solamente dar la palabra, sino que esa palabra después va a unir a hechos, a manifestación y poder de Dios. Amén. Y yo lo sé. Y él le dice: no me gusta que me digan profeta. Y cuando yo vine el domingo pasado, el pastor, Dios lo usó para darme una palabra. Y él, una de las palabras entre tantas, él decía: profeta, profecía. Y usted y yo tenemos que levantarnos en este tiempo a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y le dice: ¿vivirán estos huesos? Pero una persona que estuviera con una visión cerrada espiritualmente no iba a poder entender lo que Dios le estaba diciendo. Por eso aquí hago memoria y recordatorio que nuestros sentidos espirituales tienen que estar abiertos, tienen que estar activos, tienen que estar despiertos. Porque otra persona ciega y no alineada al propósito de Dios dice: es que yo no veo nada. Pero ¿cuál hueso seco? Si aquí todo está perfecto. Pero él estaba alineado a Dios. Y él pudo ver en el espíritu que estos huesos estaban secos. Y secos en gran manera. Aleluya. El ojo abierto es una apertura para la obra. El ojo abierto es una apertura para la obra. Cuando usted está alineado al propósito de Dios y usted puede tener los sentidos espirituales activos, usted ve la necesidad. Usted ve lo que se está moviendo a su alrededor. Porque está conectado con aquel Todopoderoso que muestra, que guía a través de su Espíritu Santo. Y él estaba alineado y conectado. Y Dios nos ha dado muchas veces a cada uno de nosotros ver la necesidad del otro. Lo decía mi esposo hace poco. Yo veo la necesidad del hermano, pero yo digo: voy a orar por ti. El orar, gloria a Dios. El orar es una bendición. Pero si yo tengo la oportunidad de bendecir a mi hermano, yo lo hago. Porque tengo los sentidos espirituales activos para ver la necesidad que está pasando mi hermano. Amén. Hay personas que podrían decir: es que yo tengo mucha fe. Pero la fe sin obra es muerta. Yo siempre he dicho: la fe no es irresponsable. Pero es que Dios lo puede hacer, sí. Pero yo tengo también que hacer mi parte. Yo tengo que también poner de mi parte. Muchas veces hay un diagnóstico negativo. Y a veces le echamos toda la culpa al diablo. Y el diablo estará diciendo: ya basta, déjame. Llego tarde a un lugar, es culpa del diablo. Ah, pero yo me paro tarde. Yo tengo una disciplina, un hábito de levantarme adecuadamente para coger el autobús. Tengo una enfermedad. Esa es culpa del diablo. Reprendo al diablo. Y usted come mal. Y usted se alimenta mal.
y usted no cuida su organismo. Santo. Aleluya. Ay, no sé por qué me duele la barriga. Pastor, no voy a la iglesia. Ay, pastor, hoy no puedo. Amanecí malísimo. Ah, pero a las 10 de la noche una caraota, un mondongo, un arrocito ahí. Ah, pero es culpa del diablo. Santo. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Alábale que él vive, como dicen los dominicanos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hermano, hay cosas que dependen de nosotros. La decisión que usted tome va a traer una consecuencia, sea positiva o sea negativa, pero va a traer una consecuencia. Decisiones deciden destinos. Lo que yo decida hoy va a tener una repercusión en el futuro. Entonces, mi hermano, sea prudente, sea sabio. Hay cosas que sí, que el enemigo se levanta, pero uno tiene que reconocer. Pero no todo es culpa del diablo. Vamos a orar porque es culpa del diablo. Eso es verdad. ¿Cómo estoy actuando yo? Amén. Ay, Dios mío. Aleluya. Y yo hablaba de la fe, que muchas personas pueden decir sí por fe, pero la fe sin obra es muerta. Yo tengo que hacer mi parte, lo que me corresponde. Y el profeta Ezequiel estaba allí activo, estaba dispuesto a ver la visión y le dice: solo tú lo sabes. Escúchame lo que te voy a decir. La ciencia, el arte, la filosofía, todos los hombres carecen de remedio para el alma muerta. Pero solo Dios tiene el poder de restaurar. Y ese es el mensaje en esta mañana, de que Dios cambia finales. Yo no sé de cómo tú llegaste en este lugar, pero yo sé que Dios va a hacer algo diferente. Como tú entraste, no vas a salir de este lugar. Si tú llegaste con carga, vas a salir liberado. Si tú llegaste con enfermedad, yo creo que Dios puede hacer un milagro creativo en tu vida. Si tú llegaste con escasez, yo sé que Dios puede tocar el corazón de alguien. Y cuando tú llegues a tu casa, decir: yo no sé qué pasó, pero algo sentí. Y mira, toma este mercado, toma esta harina, toma este arroz, pero algo Dios va a hacer. Porque Dios cambia finales. Donde el hombre dice no, Dios dice sí. Porque Él es soberano. Y el profeta Ezequiel lo sabía. Y vemos el remedio en el versículo 4 del capítulo 37. Dice: profetiza, profetiza, profetiza. ¿Y qué significa profetizar? Es predecir un hecho futuro por una inspiración divina. Amén. Que yo creo que algo va a suceder en el espíritu. Que yo sé que algo Dios va a mover. Que yo sé que algo Dios va a hacer. Hermanos, mi esposo y yo hemos pasado por pruebas difíciles. Por momentos donde yo digo: Señor, somos tan malos así. Porque en el humano no entendemos. El humano es muy difícil entender cuando hay propósitos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Para aquellos que le aman, todas las cosas. No dicen una, no dicen otra. Dicen todas las cosas, sean buenas o sean malas. Y hemos pasado por momentos de desierto donde solamente estamos él y yo. Porque a veces podemos estar rodeados de mucha gente, pero estamos solos. Así es. Donde no ha habido nadie que nos levante las manos. Y uno mira el cielo y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y hasta el día de hoy ha sido el Señor, ha sido su mano. Y hablar de dependencia de Dios es difícil. Pero cuando usted depende de Dios, no puede venir aquel a decirle: yo te di, yo te levanté, yo te restauré. Porque fue Dios directamente. Dios te rompió, Dios te rompió, te cambió. Aleluya. Eso es verdura. Aleluya. Dios le manda a este profeta: profetiza. Dios podía hacerlo, pero él necesitaba de este hombre para que lo hiciera. Dios necesita de ti, pastor. Dios necesita de ti, pastor. Dios necesita de ti, iglesia. Amén. No es que Dios no lo pueda hacer, Él lo puede hacer.
Pero Él nos quiere utilizar como instrumento en sus manos. Amén. Para que nosotros podamos llevar el evangelio. Para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas. Amén. Para que nosotros podamos marcar la diferencia en este mundo. Amén. Porque afuera el mundo está difícil. Está complicado. Cada día es una noticia más fuerte que otra. Sí. Y lo vivimos con el terremoto. La gente pensaba de que se levantó hoy y iba a regresar a su casa. ¿Cuánta gente no volvió a su casa ese día? Así es. ¿Cuánta gente no pudo ver más a su familia? Porque le llegó allí el momento. Entonces tenemos que estar preparados para que cuando el Señor venga por su iglesia nosotros podamos irnos. Pero si el Señor aún no ha venido y lamentablemente uno de nosotros tiene que partir antes, podemos irnos con el Señor. Porque la vida más importante no es la de ahora, es la de la eternidad. Es la de la eternidad. Luche por tu vida eterna, porque esto es pasajero. Dios sin duda alguna es soberano, pero Ezequiel era el responsable de profetizar. Dios usa al que quiere, como quiere y cuando quiere. Así es. Pero Dios, tú me puedes utilizar a mí. Dios lo puede hacer. Pero es que me siento pequeño, me siento mínimo. Yo no estoy preparado teológicamente. Yo no estoy diciendo que la teología no sea importante. Amén. Hay que prepararse, hay que capacitarse. Porque ¿cómo vamos a dar a otros si no tenemos? Así es. Pero hay algo más poderoso. Porque a veces escuchamos muchos teólogos hablando aquí de palabras que uno se queda, ¿y qué dijo? Y lo más importante es lo que Dios da. Cómo Dios quiera moverse, cómo Dios quiere usar. Prepárese, sí, pero busque presencia. Amén. Prepárese, sí, pero busque intimidad con Dios. Amén. Que cuando la gente pueda verlo en la calle diga, tiene algo diferente. Porque usted en la calle no va a predicar de palabras ni decir que yo soy teólogo, yo soy licenciado. Usted va a predicar con lo que usted porta. Wow. Usted es embajador. Así Compórtese, viva como un embajador. es. Aleluya. Pero a pesar de todo esto, vemos que hay una visión. Dios muestra cuál era la visión. Y también Dios hace una pregunta escudriñadora. ¿Vivirán estos huesos? Pero a su vez después continúa un acto. ¿Un acto de qué? De obediencia. Porque él dice, profetiza sobre estos huesos. ¿Y qué hizo Ezequiel? Profetizó. Qué difícil es cuando el pastor nos da una palabra, cuando el pastor nos da una orden dirigida por Dios. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero, yo me escondo. Eso no es para mí. Pero hermano, Deuteronomio nos habla de que en la obediencia hay bendición. En la obediencia hay bendición. Y lo vemos acá en Ezequiel que él obedece. Y la obediencia trajo algo. En este caso lo vemos en el versículo más adelante. Que dice, profetiza, el versículo 9. Entonces me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Dios. Así ha dicho Gabriela. Así ha dicho el pastor Jesús. Así ha dicho el pastor Manuel. No, así dice el Señor. Es que cuando Dios habla, Dios cambia finales. Cuando Dios habla, lo imposible se vuelve posible. Cuando Dios habla, lo seco recobra vida. Porque cuando Dios habla, no hay nada ni nadie que pueda impedir el poder de Dios, el mover de su Espíritu. Y vemos en el versículo número 10 y dice, hay una obediencia. Profeticé como me habías mandado. Obedezca. Obedezca aunque no entienda. Sujétese a sus pastores aunque no entienda. Si ellos están equivocados, ellos van a dar cuenta a Dios. Eso es verdad. Pero usted sujétese. Porque cuando usted se sujeta, hay obediencia. Y la obediencia trae bendición. Amén. ¿Cómo nos podemos sujetar a Dios si aquellos que vemos que son nuestros pastores no nos sujetamos? Gloria a Dios. Si a lo que vemos no nos sujetamos, ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios? Pero Padre, yo te adoro. Padre, yo me sujeto a ti. Pero no soy obediente a la casa.
No soy obediente a lo que Dios me ha mandado. Aunque no entienda, usted sujétese. Nosotros como pastores también tenemos cabeza. También tenemos líderes espirituales. Y aunque muchas veces no entendamos algunas cosas, y dice, esto está como raro, aquí no entiendo. Pero uno se sujeta. Porque sabemos que tenemos que ser sujetos a nuestras autoridades terrenales. Y profeticé como me habías mandado. Y el Espíritu Santo entró en ellos y recobraron vida. Vida. De lo que estaba seco, de lo que estaba muerto, de donde era el final, hubo vida. Dios cambia finales. Y yo no me imagino, eso debe ser poderoso. Imagínense por un momento, cierre sus ojos, aquellos huesos secos donde no había esperanza, y comenzaron a unirse. Dice que hubo un ruido grande, porque donde hay movimiento, donde hay unidad y avivamiento, porque el ruido comenzó a estremecer, porque comenzó desde el buche el ruido de Dios. De todas las direcciones comenzó. Y estos huesos dice que comenzaron a unirse y comenzaron a hacer ruido. Yo no sé cuál sea tu realidad, pero hoy vas a salir hablándole a tu realidad el poder transformador de Dios. Yo no sé cuál sea tu realidad, pero tú vas a salir de hoy hablándole del poder transformador de la palabra de Dios. Dios puede cambiar. Dios puede cambiar. Yo sé que tú has vivido momentos difíciles, donde has sentido que no vas a salir de ese hoyo. Y viene, aunque veas la situación complicada, Dios te levanta y te dice, hay un nuevo final para ti. Hay una nueva oportunidad para ti. Amén. Aleluya. No hay cautividad que pueda permanecer cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas. Te lo repito otra vez. No hay cautividad que pueda permanecer cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu, el que da vida, puso el ejército de pie. Donde había muerte, comenzó a haber vida. Amén. Donde no había esperanza, comenzó a haber vida. Amén. Un nuevo final no viene del entorno que te rodea. Un nuevo final viene de lo que Dios ha declarado para tu casa, de lo que Dios ha declarado para tu familia, de lo que Dios ha preparado para tu hijo, para tu hija, para tu matrimonio. No te distraigas con lo que hay alrededor. No te dejes distraer, mi hermano querido, por lo que escuchas. Tu nuevo final no viene de lo que dicen afuera. Que tu presencia no se mueva por lo que escuchas afuera, por lo que está moviéndose afuera. Momentos difíciles vienen. Lamentablemente, ahora es que vienen. Eso es verdad. Principio de dolores. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y seguirán habiendo momentos difíciles, momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de dolor, de llanto. Pero ni tú ni yo podemos olvidar a quién le servimos. Ni tú ni yo podemos olvidar a aquel que nos llamó, aquel que nos tiene en esta casa con un propósito. Un nuevo final no viene del entorno que te rodea, de lo que estás viviendo. Un nuevo final viene de lo que Dios ha depositado en ti. La palabra es poderosa. Si tú estás pasando por una escasez, tú puedes decir, yo sé que Dios va a proveer. Si tú estás pasando por una enfermedad, puedes ver la palabra, por su llaga fui sanado. Si tú estás en desánimo, tú estás pasando por una prueba y te sientes sin fuerza, tú recuerdas Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás pasando por tristeza, tú te recuerdas la palabra donde nos habla de que Él es gozo. Si tú estás pasando por problemas serios en tu matrimonio, tú puedes recordar la palabra que te habla que Él es un Dios restaurador. Amén. Amén. Dios lleva a Ezequiel a esta parte final, porque no le muestra todo el proceso. Y a veces Dios nos lleva a ese momento difícil donde no hay fuerza, a ese momento donde tú dices, ya no puedo más, voy a abandonar. Dios, te has olvidado de mí. Pero déjame decirte en esta mañana de que Dios tiene planes de bien para ti. Amén. Planes de bien y no de mal.
para darte el fin que esperáis, como lo dice Jeremías 29:11. Sigue creyendo, mi hermano. Sigue confiando que ese Dios que te llamó, ese Dios que te dio la palabra, que te dio la promesa, es el mismo Dios de hoy. Y que ese Dios cumplirá, pero en su perfecto tiempo. No importa que la adversidad esté en todas las direcciones. El poder de Dios te va a visitar en todas las direcciones. Donde tú te muevas, ahí va a estar Dios. Que su presencia vaya contigo, pero que tú puedas estar allí alineado al propósito de Dios. Así como era de extrema la adversidad, así también era de extrema la gloria de Dios. En el versículo 12 dice: por tanto, profetiza y dile que se ha dicho el Señor. Pero en el número 14 vemos: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, el Señor, lo dije y lo hice, dice el Señor. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Si Él te ha dado una palabra, Él la va a cumplir. Si tú ves que tus huesos ya están secos, que ya no puedes más, cree que Dios puede traer vida. Porque Dios es experto. Dios es experto en hacer milagros creativos. Amén. Yo te quiero decir en esta mañana, para ir terminando: nunca des por muerto lo que Dios no ha enterrado. Nunca des por muerto lo que Dios no ha enterrado. Si tú todavía tienes sueños, si tú todavía tienes metas, sigue creyendo. Amén. Gracias. ¿No será que tú ya llevaste tus sueños a un funeral? ¿No será que tú ya enterraste tus sueños y cada una de las promesas que Dios te ha dado a un funeral? El año no ha terminado y todavía hay esperanza. Yo sé que antes de que finalice el año, Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Lo puede hacer saliendo de aquí. Lo puede hacer en diciembre. Pero hay esperanza. Si hay vida, hay esperanza. Y le tenemos a Él. Dios cambia finales. No temas, iglesia. No temas. Aunque la adversidad se ponga ahí presente, no temas. Pastores de esta casa, no teman. Yo desde que los vi a ustedes, yo pensé que eran hermanos. Porque cuando uno se casa comienza a parecerse a la pareja. Y yo dije, ¿serán hermanos? Porque son igualitos. Pero pastores, sigan avanzando. Sigan creyendo. No importa quién se levante y diga que no. Ustedes sigan aferrados a la promesa del Señor. Sigan extendiéndose. Y sigan avanzando en Dios, creyendo que Dios va a seguir respaldándoles. Amén. Todos creían que el final era la cruz. Todos creían que el final era la cruz. Y Dios cambió finales. Al tercer día resucitó el Señor. Al tercer día la tierra estaba removida. Al tercer día ya Jesús no estaba en esa tumba. Y la gente miraba la cruz y decía, ese es el final. Pero Dios ya tenía todo preparado. La piedra estaba removida. La piedra estaba removida. Y yo en esta mañana te invito, mi hermano querido, a que tú no pierdas la fe, a que tú no desistas. Porque Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. No importa el diagnóstico que tengas, Dios puede hacer algo. A mí me dieron 6 meses de vida, ya han pasado 24 y aquí sigo. Aleluya. Creyendo fielmente que hasta donde Dios quiera, yo voy a seguir sirviéndole al Señor. Pero no desvíe tu mirada. Si aquel falla, si aquel peca, no importa. Usted con la mirada fija en el Señor. Porque nosotros no venimos aquí a seguir a nadie. Venimos a seguir a Cristo. Venimos a seguir a Jesús. Aquel que no tiene mancha. Aquel que no tiene errores. Aquel que no nos juzga, que no nos señala. Si el hermanito aquí viene hoy y no me saludó, bendígalo. No lo juzgue. Porque usted no sabe la condición como vino este hermano. De repente él no saludó porque no es que no quería, sino porque está pasando por un momento difícil y no quiere hablar. Cada uno de nosotros está lidiando una batalla. Solamente usted y Dios lo saben.
Usted con la mirada al frente, con la mirada en el Señor. Bendiga al que lo maldiga. Ore por aquel que no cree en usted. Abraza al que no lo abrace. Si el hermanito no me quiere saludar, yo lo abrazo al propósito. Le doy un apretón ahí fuerte. Bendiga, hermano, bendiga, bendiga. Y venga a esta casa con la disposición de adorar. Venga a esta casa con la disposición de buscar del Señor. Dios está por encima de todo. Y nadie está por encima de Dios. Ezequiel fue un hombre utilizado por Dios. Fue un hombre que Dios levantó. Y en esta mañana Dios puede levantarte a ti para que tú profetices. Profetices en tu casa, profetices en tu familia. Amén. Dios cambia finales. Yo te invito en esta mañana a estar sobre tus pies.